Vamos a hablar de ciencia y asado. Ciencia y asado. En el parrillero científico que acaba de publicar la editorial Siglo XXI, biólogos, físicos, veterinarios y químicos se reúnen para explicar, cada uno desde su área, las claves de la comida nacional. Desde la física de la parrilla hasta los procesos bioquímicos necesarios para asegurar la mejor cocción de un vacío. El libro El parrillero científico pertenece a la popularísima colección Ciencia que Ladra, dedicada a la divulgación científica. El compilador es el doctor en biología Diego Golombek, investigador del CONICET e incansable divulgador científico que lo vemos en la tele y en un montón de lugares encargándose de la divulgación científica. Y con él, con Diego Golombek, con el doctor Diego Golombek, vamos a hablar. Buenas noches, Diego Golombek, ¿cómo estás? Buenas noches, todo bien. Gracias por atendernos en esta noche de martes 13. No sos supersticioso, Diego. No, para nada. Bien. Te presento en la mesa rápidamente. Lo tengo a Marcelino Maina, que es profe de Historia de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la UNL. Y también la tengo a mi izquierda, a la profesora y bióloga Alba Imhoff, también de la misma facultad. Así que hola a todos. Bien. Diego, ¿qué tiene la ciencia para aportarle al asado? ¿Qué tiene para aportarle al asado? ¿Qué le podemos decir a aquellos conservadores que piensan que se banaliza o se despilfarra el trabajo de la ciencia si se aboca al estudio de un objeto cotidiano como la carne en las brasas? No, de ninguna manera se banaliza, todo lo contrario, se dignifica, me parece, la ciencia cuando se ocupa de cuestiones que realmente no son muy cercanas, como por ejemplo la cocina y en particular el asado. También es posible que no sea una ciencia profesional, no sea lo que hacen los científicos en su laboratorio, pero tiene mucho que ver, porque el asado finalmente es físico-química, es transmisión de calor a través de conducción, de radiación, de convección, para modificar la estructura de la carne. O sea, ahí también metida la veterinaria, la agronomía, la biología, de esa carne cruda que compramos en la carnicería, gracias al calor y al tiempo, porque tiene que pasar bastante tiempo, cambia la estructura, van modificándose la estructura de los músculos, la estructura de la grasa que está metida entre los músculos, hasta que llega a ser realmente delicioso. Así que no podemos decir que no hay mucha ciencia ahí metida. También es ciencia de los materiales, de la parrilla, del carbón, de la leña, la ciencia que tiene que ver con el vino, con la ensalada, con el postre, hasta te diría con la indigestión de después de comer el asado. Qué tema, ¿eh? Y la pregunta puntual, faltaría obviamente leer el libro, pero ¿qué mitos, anticipanos algo, ¿no? ¿Qué mitos arraigados sobre el asado se desbaratan o se confirman? Hay cualquier cantidad, la verdad, el asado tapa muchísimos mitos, siempre está el típico invitado que llega temprano y ahí con la copa de vino se pone un poquito atrás del parrillero y mira y dice, está bien, vos lo haces así, como que una crítica ahí medio velada, pero hay muchísimo acá, como que si realmente el poder calorífico del carbón es mayor, que es cierto, sin embargo no tiene el típico ahumado que da la leña, también tiene mucho que ver el tipo de parrilla, si la parrilla en punta, tiene fierros en forma de V o en forma redonda, que tienen transmisión de calor diferente, y la verdad que gana un poquito el de forma redonda, si bien no chorrea la grasa para abajo, la verdad que gana un poquitito más porque hay mayor superficie de contacto con la carne. También, de qué lado puede dar la carne, si es una carne con huesos, si empieza hueso para abajo, hueso para arriba, y la verdad que acá hay que aprovechar que el hueso, que tiene un montón de aire adentro, es un excelente aislante, entonces va haciendo que el calor llegue más lentamente a la carne. Y acá, insisto, un componente principal del asado es el tiempo, con lo cual, si tenemos paciencia y buen fuego, el asado va a salir mucho más rico. Y el hueso nos ayuda un poco a esa paciencia, ese tiempo que necesitamos. Y así cualquier cantidad de mitos o de costumbres más que la ciencia tiene bastante que decir. Estamos hablando con Diego Golombek sobre el nuevo libro que ha aparecido, que se llama El parrillero científico, de editorial Siglo XXI, en la colección que él conduce. Diego, te hace una pregunta Alba Imhoff. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va?
Bien, acá veo por el celular que te manda saludos mi esposo, Alejandro Larriera, que está escuchando el programa. ¿Cómo no? Sí, lo conozco. Nos conocimos cuando hacía Científicos de Industria Argentina. Se me ocurre, como somos los biólogos, que se nos ocurren preguntas. ¿Se preguntaron si escupir el asado como hacía el viejo Vizcacha realmente evita que los demás comamos el asado? Nada. Y es considerado un insulto, la verdad, entre los hombres de campo. Escupir el asado es algo grave, ¿no? Hay que pelar el facón y ver cómo se arregla eso en el campo. Tenemos ahí una línea de estudio nueva, porque recuerdo que ganaste el Nobel alternativo, así que ahí podemos seguir un poco la línea del viejo Vizcacha. Son otras preguntas para hacer bastante. También se me ocurrió que cuando hablaste mucho de ciencia, de matemática, física y todo lo demás, pero en el tema del asado se mezcla la sociología, la historia, la literatura y otras cuestiones que también aporta. Y eso es lo que tratamos a veces los educadores de hacer con los chicos y con los alumnos, de que vean que la ciencia no es una cosa abstracta, sino que está en todo lo que nos rodea todos los días. Sin duda, y la canción de antropología también que hay en el asado, porque cocinar para algunos antropólogos nos hizo humanos. Exacto. Esto de calentar la carne la hace más palatable, más fácilmente digestiva, y hasta podemos aprovechar mejor los nutrientes. Entonces ganamos más energía, y esa energía fue parar entre otros lados al cerebro, que se desarrolló más gracias a esta cocción de la carne. Así que casi será importante el asado en la historia de la humanidad, ¿no? Obviamente, junto con el fuego, ¿no? Cambió la vida del hombre. Diego, para ir cerrando esta entrevista, no queremos robarte más tiempo. La verdad que sería un placer seguir charlando con vos más minutos. El profe de Historia de la Facultad de Humanidades y Ciencias, Marcelino Maina, te va a hacer una preguntita. Hola Diego, buenas noches. Me interesaba consultarte acerca de un punto que tomaste al principio, esta combinación del vino con el asado. No sé, acá me resulta llamativo esto. ¿Qué consejos tirás al respecto? Hay un capítulo del libro que escribió una gran sommelier que se llama María Barrutia, y yo lo que les pedía María es que nos hiciera una especie de introducción en la cual escrita prohibido el bouquet a chocolate suizo y el aroma a trufa de Armenia, pues la verdad que eso no sirve para nada y uno nunca nos llega a disfrutar, pero que sí estuviera las características generales, porque uno que no sabe mucho de vinos, va a la góndola del supermercado o la vinería y se pierde, la verdad, con tantos vinos de precios tan diferentes, de tantas variedades distintas. Entonces, María, lo que cuenta es un poco del proceso de vinificación, desde la uva hasta el vino, y también un poco de por qué hay vinos tan caros, vinos de precio medio, por qué nos puede encantar un vino muy barato, y rompe también un poco el mito de que el único vino posible para el asado es el vino tinto. Es pura cuestión de gustos y hay un buen maridaje también entre la carne y el vino blanco, y esto es justamente lo que explica esta sommelier con mucho más detalle de lo que yo puedo contar. Bárbaro. Diego Golombek, entonces, nos hace compañía en Fenómeno de Radio para hablar de este nuevo libro que aparece con la editorial Siglo XXI, El Parrillero Científico. Diego, yo primero te quiero agradecer en nombre de la familia de Fenómeno de Radio, de la familia de la UNL, por brindarnos este espacio. Te he escuchado decir que la ciencia es un verbo, no un sustantivo, que la ciencia sacude a preguntazos la realidad, y que la ciencia es eso, ahí hablando como John Lennon, la ciencia es eso que pasa mientras estamos ocupados haciendo otros planes. Ahí se mezcló la ciencia con el rock. ¿Sí? ¿Me escuchás, Diego? Hola. Sí, te escucho. Perdón. Parece que se había cortado la comunicación. Por eso te voy a pedir, primero te agradezco. No sé si querés agregar algo más vos. No, la verdad que un placer estar charlando acá del asado y la ciencia. Mira, te pido un favor. Estamos haciendo un recorrido musical que tiene que ver con los locos. Temas musicales que tienen que ver con los locos. Yo ahora tendría que presentar un tema de los Doors que se llama Love Her Madly, Amarla con Locura. Te pido que nos digas y presentes el tema de los Doors explicando qué relación hay entre los Doors y la ciencia. ¿Puede ser? Sí, cómo no. Hay una relación medio indirecta, pero muy interesante. The Doors es las puertas. Y el nombre se lo puso Morrison, se lo puso Tim Morrison, por un libro que estaba muy de moda en California a comienzos de los años 70, que se llama Las Puertas de la Percepción, un libro de Aldous Huxley, el famoso escritor el que escribió Un Mundo Feliz, por ejemplo. Y este libro, Las Puertas de la Percepción, se basa en las experiencias de Huxley con drogas psicodélicas, particularmente con mescalina.
Pero así como Morrison le tomó prestado el nombre de las puertas de la percepción a Huxley también lo había tomado prestado. Un poeta muy anterior, un poeta de un par de siglos antes, que se llamaba William Blake, uno de los llamados poetas malditos. Y William Blake escribe en un momento: si las puertas de la percepción se abrieran, todo le aparecería al hombre como es, infinito. Y esta frase es maravillosa. Esta frase resume un poco lo que sabemos de la cognición, de cómo el cerebro, cómo nosotros interpretamos al mundo. Nosotros no vemos bien el mundo, vemos el mundo a través de filtros, a través de los filtros de los sentidos, o sea, a través de esas puertas de la percepción. Si se abrieran del todo los sentidos y no filtraran, el mundo sería diferente. Entonces así Morrison nos lleva hasta la fundación directamente de la neurociencia, la fundación de entender el mundo a partir de un cerebro. Qué grande. El doctor en biología Diego Golombek, investigador del CONICET e incansable divulgador científico. Si no te alcanzó con esto, rock y ciencia, no sé qué más podemos pedir. Gracias, Diego. Un abrazo, gracias a ustedes. Gracias, Los Doors, entonces.